Gloria a Dios. No para el hombre, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que hacemos es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que sigámonos gozando y le dejo el tiempo a nuestra hermana Ingrid que trae su palabra, que Gloria a Dios, nuestro corazón aleluya. esté dispuesto a escuchar, ¿verdad?, la palabra de Él. Amén. Así que sigámonos gozando, hermanos. Aleluya, poderoso Rey. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por estar en la casa de Dios. Hermanos, esta es una enseñanza, entonces somos poquitos. Yo quisiera, como vamos a participar, quisiera a ver si se pasan, los que están allá se pasan para acá, a este lado. Jesús. El tema de esta mañana es aprendiendo a escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Por qué es importante aprender a escudriñar las Escrituras? ¿Verdad? El Señor dice escudriñar las Escrituras. Amén. Cosa difícil para mí. Ok, Juan 5:39. Ok. Vamos a leer en el nombre de... Quédense ahí sentaditos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amén. Amén. escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Hablando Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dice, escudriñad las Escrituras. Como decía el pastor en la mañana, decía, si leemos la Biblia de corrido, desde Génesis hasta Apocalipsis, está bien, pero no hay como cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, porque hay misterios. El Señor dice que tiene misterios. Amén. Y entonces la Biblia es como un rompecabezas, ¿sí? Entonces, primero, antes de empezar, voy a dar estos tips. Para leer la Biblia, les voy a dar unos tips. Primero, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y tenemos ¿cuántas divisiones? No, ¿cuántos? Dos. ¿En qué está dividida? Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, ¿verdad? Amén. Entonces, la Biblia nos habla del pueblo de Israel, y la iglesia. Nos habla de nuestro enemigo. Este es de los dos, ¿verdad? De Israel y de la iglesia. Y nos habla de la iglesia, nuestro enemigo, pero dice el Señor que ellas dan testimonio ¿de quién? De mí, de Cristo Jesús. Testimonio de Cristo Jesús, de Dios. Amén. Entonces aquí nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Amén. Nosotros podemos aprender. ¿Y quién es el que nos guía para que nosotros aprendamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña y nos consuela. Amén. Amén. Así que, buscando el cordón, ya no está. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces cuando leemos también la Biblia debemos pensar en un concepto. Debemos tener un concepto cuando leemos a nivel, ¿cómo se podría decir? Universal. A nivel que Dios está hablando en un nivel grande. Global es la palabra, un nivel global. Esa es la palabra. Gracias, hermano. No podemos pensar en pequeño, en pequeñeces, ¿verdad? Porque Dios no nos va a dejar
66 libros resumidos, como más de 7,000 años, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que las escrituras están resumidas, esa es otra cosa. Las escrituras están resumidas en solo 66 libros. Imagínense si se hubieran escrito de todas las naciones, como por ejemplo, porque aquí Dios nos habla más del pueblo de Israel, de la nación de Israel, nos habla de la iglesia, nos habla de nuestro enemigo, pero si se hubiera escrito la Biblia con todas las naciones, escribiendo de todas las naciones, de lo que estaba pasando alrededor de todo el mundo, no hubiera cabido, ¿verdad? Incluso el mismo Juan dice que de todo lo que hizo Jesús, también solo algunas cosas se escribieron, porque dice que si se hubiera escrito todo, no caberían ni en todos los libros del mundo. ¿Ya vieron? Entonces, solo lo que hizo Jesús, imagínense lo que hizo Jesús. Está resumido, ¿ya vieron? Ahí podemos ir aprendiendo. Solo lo que hizo, aquí me faltó el nombre de Jesús. Solo lo que hizo Jesús está resumido, así que Él hizo muchas más cosas. Así que cuando leemos, debemos pensar global, en grande, no en pequeñeces, porque Dios no nos iba a dejar un libro pequeño para aprender pequeñeces, sino para aprender grande. Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que meditar y pensar cómo ponernos en el lugar de Dios, ¿sí? Él está sentado en su trono y Él está viendo todo. Y el pueblo de Israel es nuestro, ¿se puede decir ejemplo? ¿Se puede decir ejemplo? ¿Sí? El pueblo de Israel es nuestro ejemplo para la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es lo principal para empezar a escudriñar las escrituras. Amén. Ahora vamos a ir viendo un tema, solo un tema. Vamos a ver para que podamos empezar a ver cómo se va deshilando lo que Dios quiere decirnos, y así vamos aprendiendo y vamos agarrando un concepto, el concepto, y vamos llenándonos de ese conocimiento divino. Amén. Así que vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién es Melquisedec? Yo ya di este tema una vez, pero no sé si se acuerdan. Pero yo ya lo tengo resuelto, pero quiero que ustedes me ayuden para que vayamos aprendiendo, porque después tengo otro tema que ya lo vamos a resolver juntos. ¿Quién es Melquisedec? Primero voy a preguntar si alguien sabe. Diga, hermano. Yo he visto en algunas predicaciones, hermana, que Melquisedec fue como Dios encarnado, ¿verdad? O sea, que como que Dios se manifestaba a través de él, porque habla, creo que las escrituras hablan de él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ok, Dios encarnado, dice encarnado, que se le presentó. Usted puede ir escribiendo ahí porque no voy a presentó. ¿A quién se le presentó? A Abraham, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es? Gracias, hermano. Entonces tenemos una respuesta. Dios encarnado que se le presentó a Abraham. ¿Será cierto? Tenemos que ir a las escrituras para desentrañar si esto es cierto, ¿verdad? Amén. Porque la escritura tiene toda la respuesta. Amén. ¿Sí? No podemos ir a otro libro, aquí mismo tenemos que buscar la respuesta. Así que vamos primero a leer, vamos a ver, Génesis 14, 17, 20. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 14, 17 al 20.
Amén. La palabra de Dios dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gracias, hermano. Amén. Leímos todo, ¿verdad? Pero antes, en el contexto está que ellos, otros pueblos habían ido a pelear y habían sacado con otros reyes, ni siquiera estaba mencionado este rey. Entonces, cuando nosotros leemos el contexto, tenemos que irnos haciendo preguntas: ¿de dónde salió este rey? Si antes no estaba, nunca peleó, nunca estuvo ahí. Amén. Hacernos preguntas en la lectura, cuando leemos. Hacernos preguntas: ¿de dónde salió? Si no estaba antes con los que peleó, con los que pelearon, ahí dicen los nombres y dice uno: ¿por qué? ¿De dónde apareció este? Si este no estaba, ¿sí? ¿Y por qué se le apareció a Abraham? Entonces dice: salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. ¿Alguien sabe cuál es el valle de Sabe? ¿Lo que quiere decir? No. Valle de Sabe. Vamos a hacer aquí. Vamos a ver si encontramos la respuesta después. Mire, ya tenemos dos preguntas. ¿Quién es este rey? ¿Qué es el valle de Sabe? Mire, dice, ahí tenemos la misma respuesta. Dice: el valle de Sabe es el valle del rey. ¿Ya vio? El valle del rey. ¿Nos contestó la escritura? Sí. Bueno. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sacerdote de quién era? Sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, era rey. ¿Ya vio cómo vamos? Era rey y también era ¿qué? Sacerdote. Ya tenía dos cosas. Entonces uno, cuando va leyendo, uno tiene que preguntarse: ¿era rey y también era sacerdote? ¿Acaso no el sacerdocio empezó en el tiempo de la ley? ¿De dónde salió entonces este rey? ¿Dónde salió este sacerdote? Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que irnos haciendo preguntas y tenemos que ir leyendo, ¿verdad? Con detenimiento y apuntando todo lo que todo aquello de lo que tengamos duda. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, yo no sé qué Biblia tiene, pero aquí tenemos Hebreos 7, 1 al 10. También dice aquí que sacó pan y vino, que le dio pan y vino, dice, y sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. A mí me llamó la atención cuando leía, porque dijo: sacó pan y vino. Y dije yo: ¿acaso no es esto lo que Jesús le dio a sus discípulos? La cena, pan y vino. Entonces empecé. Y si usted se da cuenta, también la Biblia tiene una concordancia que está atrás. Y ahí le va a dar, si usted busca la palabra, no están todas las palabras, pero busca la palabra Melquisedec, ahí le va a dar unos textos que usted puede ir y buscar y usted puede leer esos. Pero aquí vamos a leer Hebreos 7, 1 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Les voy a dar mejor unos versículos a cada uno. Hermano David, me lee Salmos 110, 4. Hermana Lupita, Hebreos 5, 10. Hermana Francis, Hebreos 6, 20.
Hermana Edilza, Hebreos 7, 17 al 21. Hermano Danilo, Hebreos 7, 1. Y vamos a ir leyendo ya ahí para ir contestando nuestras preguntas. Amén. ¿Vio cuántas preguntas en 3 versículos? Muchas, ¿verdad? Muchas preguntas. Entonces esto se llama escudriñar las escrituras. Amén. Vamos a por Salmo 110, 4. Salmo 100. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le diría eso? Salmo 110, 4. Pues hay que ver el contexto. Ahora quieren leer, quieren que leamos todo. Salmo 110, 4. A mí me cuesta porque estoy con lapicero. Salmo 110, 4. Pues es un salmo de David. Ajá. Podría ser que... Porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Okay. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces él estaba hablando a David. ¿Ah? Entonces él estaba hablando a Dice David. Jehová. ¿Dónde está? ¿Cuál está leyendo? 110. ¿110 qué? Ok, el Señor juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Es un salmo de David. Es un salmo de David. Ok, Porque dice el título, Jehová da dominio al rey. Salmo de David. ok. Pero recuérdense que David simbolizaba, era un libertador y venía a simbolizar ¿a quién? Jesucristo. Pues la Biblia está llena de simbología, ¿verdad? Pero todavía tal vez no se entiende muy bien. Ahora vámonos al siguiente. Hebreos 5:10. Guárdalo en su mente lo que leímos. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice lo mismo, ¿verdad? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y fue declarado. Ahora ahí vamos a leer, dice. Vamos a leer desde el 8. Desde el 7. Hebreos 5:7 dice. Pongamos atención. Y Cristo en los días de su carne, está hablando de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado ¿qué? Por Dios que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Vieron? Según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos a Dios diciéndole a Cristo, ¿verdad? A Cristo, diciendo que Él, por haber sido hijo y por haber padecido, y por obediencia, fue declarado que sumo sacerdote para siempre. Pero aquí solo era ¿qué? Cuando leímos en el Génesis 14, ¿era qué? Solo era rey y sacerdote. Era rey y sacerdote, todavía no era sumo sacerdote. Pero ahí está hablando de Melquisedec y aquí está hablando de Jesucristo. Ahí está hablando de Melquisedec y aquí está hablando de Jesucristo. Sí. Y viendo en lo que dice en el contexto más arriba, entonces en el Salmo 110:4 también está hablando de Cristo. Ajá.
Por eso es que necesitamos escudriñar las escrituras y tenemos que ir y venir y leer el contexto y luego meditar. Amén. Leer el contexto y luego leemos lo anterior, nos vamos a los versículos que nos da la Biblia y entonces vamos a leer el versículo que nos da, pero meditamos y decimos, ¿de quién está hablando aquí? Como decía la hermana, ¿de quién habló? Vio todas las preguntas que ella hizo, ¿de quién habló? Está hablando del rey David. Amén. Voy a leerle otro texto que encontré aquí. Dice, Sí. y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aleluya, gloria a Dios. ¿Vieron cómo se va destilando todo y cómo vamos confirmando la palabra del Señor? Entonces las escrituras, por eso dice, hay que escudriñar las escrituras. Entonces cuando nosotros tenemos todos esos versículos y meditamos en ellos, podemos ir agarrando el concepto. Porque ahora tenemos también Hebreos 6:20. Vamos a ver si nos sigue confirmando lo que ya estamos estudiando, ¿verdad? ¿Usted siente que está confirmándose esta palabra? Amén. Amén. Vamos a seguir, ver si nos sigue confirmando. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí nos da el Salmo 110:4. Bueno, entonces ya vio, entonces ahora nosotros, cuando nosotros leemos, vamos a ir viendo lo que nos da, porque quiere decir que eso es referente a lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces nosotros leemos el contexto de lo que está hablando arriba y un versículo le puede hablar de muchas cosas diferentes, pero cuando usted relaciona lo que usted, la respuesta que usted quiere, ahí entonces se va confirmando la palabra. Amén. Leemos Hebreos 7:17-21. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionará la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Dijo el hermano que Melquisedec era Dios encarnado. ¿Amén? Eso dijo, ¿verdad? Amén. Dios encarnado. Quiere decir, cuando Adán y Eva, vamos a profundizar más, pecaron. Perdón, pastor, que estoy ahí dándole la espalda. Pecaron. Fue el primer derramamiento de sangre que se hizo, ¿verdad? Vamos a irnos un poco desde el principio para poder. Cuando Adán, a ver si miran ahí, Adán y Eva pecaron, vieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces se tuvo que hacer ¿qué? Cosieron hojas de higos. Pero dijo el Señor que eso no era suficiente. Les hizo con pieles de animales. De animales, ¿verdad? Entonces, pero para... ¿Ah? Los cubrió con pieles de animales. Sacrificio. Hizo un sacrificio. Eso, sacrificio. Un sacrificio de animales.
y para eso tuvo que matar animales. Así que ¿quién en el cielo ofreció el sacrificio? Jesús era el sacerdote. Él se hizo sacerdote para ofrecer el primer sacrificio, porque Jesús todavía no había venido a la tierra. Amén. Entonces, ¿qué dijo el hermano? Cuando este sacerdote vino a presentarse, era Dios que se le presentó a Abraham. Pero era, recuérdense que nadie puede ver a Dios, ¿verdad? ¿Quién representa a Dios para que sea visto? Jesucristo. Entonces en la Biblia tenemos que Jesucristo era el que representaba a Dios, porque nadie podía ver a Dios, nadie ha podido ver a Dios, pero a Jesucristo sí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Ah? Lo pudieron ver, pero nosotros lo miramos por fe, ¿verdad? Pero ellos lo pudieron ver, ¿sabes? Porque Él se encarnaba, dijo el hermano, Él se encarnaba. Y también en la Biblia habla que Jesucristo, o sea que Jesucristo siempre ha estado trabajando, pero antes del sacrificio, que Él vino a hacer el sacrificio, no se le llamaba el ángel de Jehová. Eso es otra cosa. En el Antiguo Testamento dice el ángel, Él se presentaba como el ángel de Jehová, pero aquí se presentó como sacerdote. Amén. ¿Está aprendiendo o siente que está muy confuso? Pues yo estoy aprendiendo porque eso no me lo sabía. porque yo he leído la palabra que dice cuando Dios hizo al hombre y la mujer, ¿verdad? Dijo hagamos. Y Juan, en el Evangelio según San Juan, dice que Él ya existía desde el principio. Entonces Jesús ya era. Ajá. Él es el primogénito en todo, dice la Escritura. Ahora vaya ahí a la Escritura en su teléfono y busque versículos donde hablen del ángel de Jehová. Vaya. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, aleluya. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Otro, hermano? Génesis 16, 7, 14 también Okay. nos habla cuando dice 16, 7 al 14. Cuando se le apareció a Agar, la egipcia. Ajá. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hasta ahí, sigue. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién entonces estaba hablando? Jesucristo. Dios le bendiga. Quiero leer unos versículos de la palabra del Señor, hermano, que trata de que Jehová también era Jesús. Amén. Aquí dice la palabra y se lo voy a leer. Amén. Dice la palabra en Jeremías 23, 4 dice, y pondré sobre ellos pastores que les apacenten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciados, dice Jehová. ¿Verdad? Dice Jehová, el Padre. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, en él será dichosa y hará justicia, y justicia es la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
Gloria a Dios. Aleluya. Es el renuevo que le van a hacer A Israel. Gloria a Dios. Ya ven, entonces confirmamos que Jesucristo ya estaba trabajando desde el Antiguo Testamento. Amén. Y Él se presentaba como ángel de Jehová, como sacerdote y como rey. Porque dice que se presentó como rey de Salem. Amén. Hebreos 7:1. Oiga le dije, ¿quién es? Hicimos la pregunta, ¿quién es el rey de Salem? ¿No? Ok. Hermano. Dice Hebreos 7, en su versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Siga el mentor. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Oiga ahí. primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahí. Gloria a Dios. Rey de Salem. Rey de paz. Salem. ¿Qué significa rey de Salem? Rey de paz. Rey de paz. ¿Y quién es el rey de la paz? Cristo Jesús. Aleluya. ¿Vio cómo se confirmó toda la palabra? Entonces el hermano estaba en lo cierto. Amén. Ahora sabe quién es Melquisedec. Porque ¿a quién le damos los diezmos nosotros? A Dios. A Dios. Amén. Y aquí dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué Abraham, si hubiera sido, digamos que la palabra no estuviera confirmada, ¿por qué Abraham le daría a un rey de la tierra los diezmos? Pero no le dio a un rey de la tierra. Él sabía que era un rey especial, un rey que venía de lo alto, del cielo. Amén. Amén. Entonces Él le presentó los diezmos por agradecimiento de haberlo librado de la guerra y haberle dado la victoria. Entonces nosotros cuando damos nuestros diezmos, los damos por agradecimiento. Amén. De que Jesús vino a redimirnos, vino a salvarnos, y por eso nosotros damos nuestros diezmos. Amén. Porque Gloria nuestro a Dios. corazón está muy agradecido. Amén. ¿Amén? Entonces nosotros damos nuestros diezmos. Amén. Oh Dios, Al Rey aleluya. de justicia, al Rey de paz. Dice, para seguir confirmando lo que ya está en el Hebreos 7:13, lo voy a leer. Dice, sin padre, que este rey es sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Ya vio? No era un rey de la tierra, porque dice que era un rey sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios. ¿Está confirmada la palabra, sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aprendimos muchas cosas en una simple pregunta. ¿Quién es Melquisedec? ¿Vieron cómo aprendimos varias cosas? ¿Aprendió, hermano? ¿Aprendió? Entonces por eso dice que es bueno escudriñar las escrituras. Nos movemos de aquí para acá, leemos el contexto si no entendemos, y todavía si aún no entendemos, Espíritu Santo, dime qué me quieres explicar aquí, dime, hazme entender, dame conocimiento, lléname de sabiduría para que yo pueda entender tu palabra, para que pueda leer, para que pueda ver tu corazón. Yo quiero conocer el corazón de Dios. Entonces, en las parábolas, cuando nosotros leemos las parábolas, ¿se recuerda que Jesús le hablaba a todos en parábolas? Amén. Pero cuando se apartaban solo con los discípulos le decían, no entendimos, ¿nos puedes explicar? Y Jesús les explicaba a sus discípulos las parábolas. Entonces también nos vamos a ir a una parábola. Si está aprendiendo, quiere decir que nos estamos llenando de conocimiento, y eso vale la pena, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. No es tiempo perdido.
Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, primero el Señor, vamos en San Mateo 13, váyase a San Mateo 13. Ahorita, este ya lo tenía resuelto yo. Los otros que vamos a ver, esos me van a tener que ayudar a seguirlo resolviendo, porque yo solo voy por la mitad. Entre todos aprendemos, amén. Parábola del sembrador. Pero sea bueno conmigo, porque yo también estoy aprendiendo. Amén. Parábola del sembrador. ¿Leemos? ¿Lo tienen? Amén. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo le voy a contar esto. Cuando yo estaba pequeña, yo leía estas parábolas y no entendía nada. Decía yo: ¿qué tiene que ver sembrar y qué tiene que ver semilla? Para aprender no entendía nada, porque no sabía ni de plantar. Tenía 12, 13 años, no sabía de plantar, y decía yo: no entiendo qué me querrá decir aquí. Pero no sabía que Jesús explicaba después la parábola, porque la Biblia, le digo, habla con simbología, habla, ¿de qué otra manera nos habla la Biblia? Simbólicamente, directamente, digamos. ¿Qué otro, pastor? Con ejemplos, así como ejemplos. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a leer. Yo le digo que yo no entendía cuando leía esta palabra, pero yo tenía 12 años, no sabía mucho de la vida ni nada, ¿va? Entonces era difícil para uno entender estas cosas. Y luego, pues Dios todavía no quería revelarse a mi vida en ese tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos parábola de la semilla. ¿Dónde está? Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces aquí ya va a venir el Señor en el Mateo 13, 18, ya va a venir el Señor y les va a decir: oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Oye, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a detenernos ahí. Por eso hay muchos cristianos que solo llegan y se van y no han entendido nada. ¿Y qué pasa? Ahí dice: ¿quién está robando? El malo. Lo arrebata, dice, lo que fue sembrado en el corazón. Y eso cayó junto al camino. O sea que no llegó a la profundidad del corazón. ¿Por qué? Porque no hubo entendimiento. No hay entendimiento porque a veces no leemos la palabra, no escudriñamos la palabra, no pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe. ¿Amén, pastor? Porque no puso atención, estuvo hablando. A veces nosotros como predicadores nos equivocamos y nadie nos corrige. Sí, y a veces es bueno que nos corrijan. Amén. Sí, tal vez, ¿sabe qué hago yo cuando oigo que alguien está equivocado? A veces no se lo digo, pero voy y doblo mis rodillas y le digo: Espíritu Santo, revélale la palabra para que corrija lo que dijo. Y yo sé que el Espíritu, cuando usted hace eso, el Espíritu Santo va. Y a mí me ha pasado muchas veces, porque yo cuando empezaba me equivoqué muchas veces, y después cuando ya iba leyendo más, decía yo: ay, aquella vez que dije eso, no debí decirlo, porque estaba equivocado. Pero yo estaba
aprendiendo, el Espíritu Santo me estaba enseñando, ¿verdad? Van a haber errores, pero lo bueno es ir corrigiendo esos errores, amén, y ir aprendiendo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí ya le explicó qué pasó con la semilla que se fue sembrada junto al camino. ¿Vimos? ¿Vio lo que cómo Dios ya les explicó a sus discípulos? Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, sí, esa palabra estuvo buena! Bueno estuvo. Y cuando sale dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Vio? Entonces, otra semilla que fue y cayó en pedregales. En pedregales es como en rocas y todo eso, y no encontró raíz, no profundizó. Entonces también de balde la palabra. Por eso hay mucho cristiano que no es constante, que no es responsable por lo mismo. Amén. Llamarada de Tusa. Llamarada de Tusa. Sí, así es. Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya vio? Oye la palabra, dice, pero el afán, decía el hermano, están afanados. Están aquí, entran y salen y van al baño, no sé cuántas veces están afanados, van y están en la cocina, van y están haciendo otras cosas cuando está la palabra. Y en la palabra no se puede hacer nada de eso porque es Dios quien le está hablando a usted. Es como que yo fuera con, digamos, el pastor, ¿verdad? Que es nuestro padre espiritual aquí en la tierra, y de repente yo estoy teniendo una conversación con él, y de repente nada más él me está hablando, y yo nada más, ¿qué sentiría, pastor? Se quedaría, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es una falta de respuesta, de respeto, maleducado, ¿sí? Entonces, igual así le estamos haciendo nosotros a Dios cada vez que alguien está predicando con la palabra. Usted no puede decir, ese no se preparó, ese ya me cae. No, usted tiene que tener respeto en ese momento a la palabra del Señor, porque el Señor está usando ese vaso, y si Él no se preparó, el Señor lo va a terminar usando, porque nosotros necesitamos oír la palabra. Amén. Y una o dos palabras nos van a llegar al corazón y nos van a hacer un gran cambio. Amén. Pero si nosotros hacemos eso, estamos irrespetando al Señor, no al que está aquí parado, no al que está, sino a Dios. Amén. Amén. Dice en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice, y produce, ¿a cuánto dice? A 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye y entiende. O sea que la palabra no solo hay que oírla, sino hay que entenderla. Por eso siempre usted, cuando está predicando y no entiende algo, escríbalo. Yo siempre recomiendo que traiga su papel, su lápiz y lo escriba. No lo entendí. No lo puede preguntar en la iglesia, porque no está la oportunidad. Vaya a su casa y escudriñe la palabra y no se quede con esta duda, porque la ignorancia es pecado. Amén. Amén. Yo a veces eso hago cuando digo yo, eso no me cuadró, decimos nosotros, no me cuadró, voy a ir. Y llego a la casa o cuando tengo tiempo y ya me pongo a leer, porque yo sé, ¿sabes dónde he encontrado yo todas las respuestas? Aquí mismo. A veces no las he encontrado en el mismo día, porque Dios me hace, tengo que meditar. Pero cuando de repente voy por ahí, yo le he dicho una palabra de alguien más y digo, oh, esa era la respuesta
respuesta para aquella pregunta, aquella duda que tenía. ¿Y por qué lo sé? Porque todo lo que es de Cristo trae convicción y paz a nuestra vida. Amén. Aleluya. Entonces así sabemos que tenemos la verdad. Amén, gloria a La Dios. verdad, Cristo es la verdad. Amén. Entonces este ya lo terminamos, ¿verdad? Ahorita le estamos dando el ejemplo de cómo nosotros podemos entender también las parábolas. Ya vimos que a veces también ahí tienes, si usted se da cuenta, a veces las parábolas se repiten en Mateo, se repiten en Marcos, se repiten en Lucas, y uno dice, ¿por qué se repiten? ¿Por qué lo están diciendo? Porque decía uno por ahí, digamos que yo soy testigo, digamos que yo ando con hermano Danilo y ando con hermana Trini, y los tres estamos en un lugar y somos testigos de un accidente, ¿sí? Pero ella lo captó de diferente manera, y él de diferente manera, y yo de diferente manera, porque yo vi lo que yo quise ver. Tal vez, por ejemplo, si había un muerto, tal vez no lo hubiera querido ver, solo así de reojo, ¿verdad? Y ella tal vez hubiera sido valiente y hubiera visto a ver hasta dónde. Y él tal vez hubiera visto todo, lo hubiera escudriñado todo lo que pasó ahí en el accidente. Porque cada quien tiene su personalidad diferente, ¿verdad? Eso pasó con los discípulos. Ellos tenían sus personalidades diferentes y cada quien captó conforme su personalidad. Perspectiva. Gracias, hermano, con las palabras. Gracias por ayudarme. Cada quien lo captó en su propia perspectiva, ¿verdad? Entonces dice que en esto, dice que está bien, porque si, yo vi un video donde decía uno que era ateo. Él era ateo, dice, y él no creía, pero dice que él es también de esos, creo que son abogados, donde dice que ellos dicen que a veces por 2 o 3 testigos, ¿verdad?, que se usan en las cortes, es que saben y llegan a la conclusión de que si alguien es inocente o culpable, ¿sí? Entonces dice que él dice que como era ateo, y dice que de repente dice que le llegó la oportunidad de leer, de ver la Biblia, ¿verdad? Y dice que dijo, voy a ver aquí, y dice que empezó a leer la Biblia, y dice que miró que uno decía Lucas decía una cosa, Mateo decía otra cosa, Juan decía otra cosa, y cada uno le iba agregando lo que, bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, era el que iba agregando lo que Él quiere que nosotros supiéramos. Entonces dice que él dijo, oh, aquí está la verdad. Porque él como abogado sabía que si se escribían lo mismo, entonces podía ser mentira. Si lo escribían igualito. Pero como dijo, cada quien lo escribió desde su perspectiva que vio, entonces hay veracidad en la palabra. Amén. Entonces por eso es que y se complementa una cosa con la otra, ¿sí? Por eso le decía que la Biblia es como un rompecabezas, va bien,